La Biblia habla de que las puertas del Hades no van a prevalecer, o sea, que habla de que hay puertas en el Hades. Entonces alguien me preguntaba si por esas puertas, si entran, salen los demonios del infierno al mundo, pero que si lo que hoy se conoce como, o que llaman por ahí fantasmas, si son almas que estuvieron en el infierno y que por alguna razón pudieron salir. O sea, la pregunta concreta será, ¿de esas puertas del infierno se puede entrar y salir? No, hay una cosa muy importante y la Biblia lo establece. Todos los espíritus que se encuentran en el abismo son los demonios. Y los ángeles caídos se encuentran en otra prisión que no es el abismo. En 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4 dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Y esto nos damos cuenta que no son los que pecaron en la rebelión de Satanás, porque ahí los hubieran encerrado a todos. Y hubiera encerrado también a Satanás. Entonces, ¿cuál fue el pecado que cometieron estos ángeles para que hayan sido encerrados? Y se tradujo aquí arrojándolos al infierno. Pero esta palabra infierno en el griego es Tartarus. No es Gena, la palabra que se usa en Marcos 9 y que Cristo describe el infierno. Entonces, esta es una prisión, dice, de oscuridad para ser reservados al juicio. O sea, estos ángeles no pueden salir. Los ángeles que están en el abismo, perdón, los demonios, que son criaturas diferentes a los ángeles, tampoco pueden salir del abismo hasta la cuarta, quinta trompeta. Apocalipsis capítulo 9, cuando se les dé la llave y salgan para atacar a los seres humanos. Entonces, esto de las puertas del infierno no nos habla que puedan entrar o por salir, porque están selladas hasta el tiempo de Dios, hasta el tiempo del juicio de los ángeles y de los demonios. Actualmente ningún espíritu puede salir ni puede entrar tampoco, porque cuando los demonios le dijeron a Cristo en el Gadareno, déjanos irnos al abismo, tenían miedo precisamente de que al ser enviados al abismo iban a quedar prisioneros y ya no iban a poder salir. Entonces las puertas... No, Sí. perdón, es que quería, porque aquí también una hermana pregunta si es esto, entonces lo relacionan con el Abadón, porque incluso algunos han publicado en algunas páginas algunas fotografías satelitales que hablan de alguna región allá por Mauritania, donde se ve un agujero impresionante ahí, y si esto tiene que ver algo con el Abadón, ahora que relacionaba un poco lo del Triángulo de las Bermudas o este otro sector. El Abadón no es un lugar. El Abadón dice en Apocalipsis 9:11 que es el rey del ángel del abismo, cuyo nombre es en hebreo Abadón y en griego Apolión. La palabra Apolión viene del Apolos, griego, que significa destruir. Entonces no tiene absolutamente nada que ver. Ahora, si existe un agujero que pueda llegar al fondo de la tierra, ¿verdad? Esto es antibíblico, porque dicen proverbios que para el fondo de la tierra y para la altura de los cielos no hay investigación. Y esta es la razón por la cual no ha podido ningún ser humano llegar al fondo de la tierra. Anteriormente era un paraíso. Ahora el Edén fue sacado del paraíso, del fondo de la tierra, y está ahorita el paraíso. El Edén se encuentra en el cielo, porque cuando Adán y Eva pecaron, el paraíso, o sea, el Edén, permaneció igual. Él no estaba descompuesto, no se había corrompido, era el lugar de Dios. Entonces Dios saca el Edén y se lo lleva al cielo, y se encuentra ahorita en el cielo, y va a bajar otra vez con la Nueva Jerusalén. Es el paraíso, el lugar de descanso donde vamos a vivir eternamente. Yo tengo una pregunta un poquito no tan profunda. Perdón, lo que dicen que son fantasmas, en realidad entonces son que espíritus que... Son espíritus demoníacos. No existe ningún espíritu de ningún ser humano, y esto que nos escuchen, si hay brujos que nos están escuchando, o personas que están metidas en el ocultismo, que entiendan claramente que cuando ustedes comienzan a meterse en reuniones espiritistas o comunicación con los muertos o con los mediums, no están ustedes, señores que me escuchan, haciendo contacto con espíritus de Cuauhtémoc, ni con de tu abuelita, ni con tu San Anselmo, sino que están metiéndose con espíritus demoníacos, porque ningún espíritu humano se encuentra vagando alrededor del mundo. Son espíritus de... Me gustaría saber si antes de Adán y Eva existieron otros hombres y mujeres. Por otro lado, quiero saber si el hombre de Cromañón y los hombres de la cadena evolutiva pueden ser explicados a través de la Biblia. Gracias. Claro, una de las cosas más importantes que nosotros estamos estudiando actualmente es que hay dos corrientes teológicas en cuanto al creacionismo. Durante muchos años se concibió que la edad de la Tierra tenía 6.000 años aproximadamente, y esto por causa de que las genealogías nos mostraban que efectivamente el ser humano tiene aproximadamente 6.000 años aquí en el planeta Tierra.
Entonces muchos de los ateos y de los enemigos de la Biblia comenzaron a atacarnos al cristiano diciéndonos que estamos en contra de la ciencia. Y hubo un problema que se levantó gravísimo entre la ciencia y la supuesta religión. Pasaron los años y nos hemos dado cuenta a través de la misma ciencia que efectivamente la Tierra tiene 12, 13 billones de años y esto está comprobado, ¿verdad?, por el tiempo que la luz de las estrellas llegan aquí al mundo, por la Tierra acumulada en la Luna, etcétera, etcétera. Entonces, vimos que no había ninguna discrepancia entre la ciencia y la Biblia. Efectivamente, la Tierra tiene miles de billones de años de antigüedad. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando los creacionistas comenzaron a decir de que teníamos solamente 6,000 años y que eran 7 días de creación, la pregunta que les hacemos es la siguiente: ¿y los ángeles en qué día fueron creados? Porque ya Satanás existía como un ángel caído, como un querubín caído en el huerto del Edén. Entonces, si vemos Ezequiel 28, Isaías 14, nos damos cuenta que el Edén ya estaba anteriormente en el cielo. Después Dios forma el Edén aquí en la tierra, pero los ángeles caídos formaron parte aún mismo de ser observadores y espectadores de la creación de Dios. Esto lo vemos en Job capítulo 28, donde ellos se gozaban verdaderamente cuando Dios estaba haciendo el mundo. Entonces, efectivamente, este planeta fue poblado anteriormente por otras criaturas que tal vez yo pienso que fueron los demonios. Los demonios son seres espirituales. La palabra daimon en el griego significa ser inteligente, y es interesante que no tengan cuerpo. Ahora, ¿por qué no tienen cuerpo estos seres, estas criaturas? Porque lo perdieron anteriormente. ¿Cuándo lo perdieron? En el primer juicio que tuvo Satanás con sus ángeles caídos antes de que el hombre fuera creado. Entonces parece ser que esta pérdida de sus cuerpos fue parte del juicio de Dios y quedaron como almas en pena, como le llamamos nosotros, como espíritus vagando sin cuerpos, por lo cual necesitan cuerpos de animales o cuerpos de seres humanos para poder manifestarse. Entonces hay un cúmulo tremendo de evidencias respecto a un mundo preadámico. Realmente no fueron seres humanos como nosotros. Repito, posiblemente fueron estos demonios que ahora andan vagando sin cuerpos. Y Satanás, dice la Biblia, que tenía un reinado en Isaías 14, donde ya había ciudades aquí en el mundo, el mundo se cubrió con agua totalmente. Y bueno, las evidencias son muy, muy grandes acerca de que ya hubo una existencia en este mundo antes que nosotros. O sea, ahí donde... Perdón, y pastor, y la segunda parte de la pregunta sobre el hombre de Cremañón y los otros hombres que se han encontrado que forman esa cadena evolutiva, ¿pueden ser explicados, pregunta Fabio, a través de la Biblia? Claro, el hombre de Cremañón, el hombre de Neandertal, el hombre de Pekín, el hombre de Piltdown, todos son grandes fraudes intelectuales. No existe absolutamente ninguna evidencia científica de que ninguno de estos fósiles haya sido verdaderamente de un ser humano. Cuando comenzaron a propagar la teoría del hombre de Cremañón, comenzaron a decir que realmente habían encontrado el eslabón perdido, que es lo que siguen buscando los evolucionistas y los ateos. Sin embargo, no existe absolutamente ninguna prueba. El Museo Británico de Inglaterra, el Museo de Estados Unidos de Nueva York, el de Francia, ningún científico reconoce ningún fósil que se haya encontrado de ninguno de estos hombres como verídico que atestigue o que confirme que verdaderamente venimos de los animales. Entonces, todos estos son fraudes intelectuales. No existe ninguna evidencia científica al respecto. Entonces, quiere decir, por ejemplo, los dinosaurios, que uno no puede decir que no existieron, están los fósiles, están las huellas, Claro. todos estos animales, ¿usted cree que entonces fueron anteriores a la creación, al tiempo de la digámoslo así, recreación o creación de Adán y Eva y recreación de... Sí, Jonás, pienso sinceramente que los dinosaurios no formaron parte de nuestro mundo. Eran monstruos donde el ser humano no podía enfrentarse con ellos. Ok, usted entiende que ha habido, según usted, hay dos diluvios, el diluvio Bien. preadámico y el diluvio de Noé. Correcto. Sí, porque el versículo 1 del Génesis dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y esa palabra tierra, eretz, en el hebreo, significa tierra seca. Y de repente aparece en el versículo 2 la tierra completamente cubierta con agua. La pregunta es, ¿de dónde salió el agua? Estaba comenzando Dios a crear.
y lo primero que Dios dijo fue la luz. Ahora, ¿por qué existía el agua cubriendo la tierra? Porque el abismo ya estaba en el centro de la tierra, que es precisamente donde se encuentran prisioneros los ángeles caídos que se rebelaron en la rebelión satánica. ¿Por qué dice la Biblia que separó Dios la luz de las tinieblas y Dios es luz? Entonces, si Dios iba a iniciar una creación totalmente nueva, no le iba a comenzar con tinieblas, ni tampoco la tierra iba a estar cubierta con agua. Entonces es lógico que Dios saca el agua precisamente para que se pare y salga la tierra, porque era lo que antes ocupaba la tierra, ¿verdad? Era tierra seca. Entonces todas estas preguntas nos muestran claramente en el versículo 2 que hay un grande espacio entre el versículo 1 y el versículo 2 de miles de millones de años. Ok, perfecto. También, a ver, pregunta. Sí, aquí preguntan otra con respecto a Adán y Eva y hacen sobre la esposa de Caín, si en realidad era una hermana o una hija de Adán y Eva. Bueno, Caín se casa con una de sus hermanas, desde luego. En el capítulo 5 del Génesis, después de que Caín mata a Abel, dice la Biblia en el versículo 4, Génesis 5, y fueron los días de Adán, después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. O sea, Caín sale hacia la tierra de Nod como un errante, pero mientras él sale, sus padres continúan procreando hijos. Entonces, Caín se casa con una de sus hermanas. ¿Por qué se casó con unas hermanas? Porque hasta que se dio la ley en el monte Sinaí, se prohibió entonces la relación hasta en segunda y tercera generación de primos. Entonces, como no había una ley y la raza humana tenía que propagarse, pues Dios permitió el incesto al principio de la creación. Al fallecer lo cremen o se debe hacer un entierro normal. ¿Afecta esto en algo con la resurrección de los cuerpos en el arrebatamiento? Mil gracias, bendiciones a todos. Después de que un cristiano muere, ahora sí que dicen Romanos 14, cada quien esté convencido en su mente. Tenemos libertad de poder escoger si nos queremos cremar o nos quieren enterrar normalmente. Hay dos corrientes dentro del cristianismo, Jonás. Unos creen firmemente que por causa de la resurrección no se debe de cremar. Sin embargo, cuando examinamos esto detenidamente, nos damos cuenta que aunque no nos cremen, los gusanos van a acabar con nosotros. Entonces, esto es una acción, ¿verdad? Es como, ¿celebramos la Navidad o no celebramos la Navidad? ¿Celebramos la Semana Santa o no la Semana Santa? Cada quien, si quiere poner su arbolito de Navidad, que lo ponga. Y el que no lo ponga, que no juzgue al que está poniendo su árbol de Navidad. Si tú te quieres cremar, César, ¿verdad? Yo no te voy a juzgar. Y si yo quiero que me entierren, tú no me puedes juzgar. Son cosas vanas, superficiales, que cada quien esté convencido en su mente y que no tienen absolutamente ninguna relación en nuestra relación con Dios. Que Satanás, como es el maestro del arte del engaño, ha cambiado su táctica y ahora se ha enfocado en los objetos voladores no identificados. Y es interesante que desde 1946, 2 años antes de que se independizara Israel como una nación, hayan comenzado la aparición los ovnis hasta nuestros días. Ya no hay tanto fenómeno como lo de las Triángulos Bermudas, pero es increíble las evidencias y los testimonios de estos objetos voladores no identificados que sabemos nosotros que están tripulados, pero no por extraterrestres, sino que son materializaciones de la energía satánica, donde Satanás está preparando el mundo para que cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, pues aparezcan los extraterrestres y digan que nosotros fuimos la cultura no evolucionada, que necesitábamos desaparecer para que madurara la raza y el mundo iba a llevar a una época de acuario, etcétera, etcétera. Pero tenemos nosotros que estar conscientes de que el anticristo también va a ser un personaje posiblemente cruza ángel humano, porque así como la encarnación de Cristo fue una mezcla de el material genético de Eva y el material genético que Dios lo puso en la matriz de Eva, la semilla de Satanás tiene que forzosamente ser una falsificación exacta de la encarnación de Cristo. Entonces Satanás va a mezclar, ¿verdad?, el esperma y a pervertir la genética humana por producir este monstruo que va a ser el anticristo, y posiblemente con los poderes que tenga se le considere que sea un extraterrestre. Precisamente, y las don películas Armando, que están... Perdón. Precisamente había una pregunta sobre, ahora que está hablando de los extraterrestres, que estaban preguntando acerca de si los extraterrestres tenían que ver algo con la parte de la creación, ¿verdad? Porque como hay tantas teorías
que hablan acerca de dónde... Sí, que las pirámides la construyeron Exactamente, entonces estaban preguntando extraterrestres, sobre el papel de los extraterrestres en la parte de la creación y ciertas cosas que hay en la Tierra que suceden, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos de extraterrestre estamos diciendo fuera de la Tierra, extraterrenus en el latín. Entonces tenemos que entender lo siguiente,